La vida de Diana no se medía en horas, sino en el cansancio acumulado que pesaba en sus hombros al cerrar la puerta del aula cada tarde, preguntándose si el sacrificio de no ver crecer a su hijo valdría la pena cuando el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. Había algo profundamente doloroso en enseñar a otros a soñar con un futuro brillante, mientras ella sentía que el suyo estaba atrapado en un ciclo infinito de facturas, tizas y un reloj que siempre corría más rápido que sus fuerzas. Esta es la historia de una mujer que decidió dejar de cambiar su vida por billetes y descubrió que la verdadera riqueza no está en cuánto trabajas, sino en cuánto de tu tiempo te pertenece realmente. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre la forma en la que ves cada billete que llega a tus manos. El sol de la tarde entraba con timidez por la ventana del pequeño departamento donde Diana vivía con Miguel, su hijo de 8 años. Ella estaba sentada frente a una montaña de exámenes por corregir, con los ojos rojos por el esfuerzo y el alma un poco más gris que de costumbre. Miguel jugaba solo en un rincón con unos bloques de madera desgastados, lanzando miradas furtivas a su madre, esperando ese momento del día en que ella finalmente dejara el bolígrafo rojo y le regalara un abrazo de esos que sanan el mundo. Pero ese momento nunca parecía llegar a tiempo. La mayoría de los días, cuando Diana terminaba sus labores adicionales para ganar unos pocos dólares extra, Miguel ya estaba dormido. Diana recordaba con claridad el día en que todo pareció romperse por dentro. Fue un martes cualquiera cuando recibió el estado de cuenta del banco y notó que a pesar de haber trabajado 3 turnos seguidos en la escuela y haber dado clases particulares hasta la medianoche, su saldo seguía siendo una cifra ridícula que no le permitía respirar con paz. Se sentó en el suelo de la cocina y lloró en silencio para no despertar al niño. Sentía que estaba en una rueda de hámster, corriendo con todas sus fuerzas pero sin avanzar ni un solo metro. Tenía 34 años, un título universitario y una vocación inmensa, pero no tenía libertad. Su tiempo, el bien más preciado que poseía, estaba hipotecado a una institución que la reemplazaría en un segundo si ella llegara a faltar. Esa noche, mientras observaba a Miguel dormir, se dio cuenta de que el sistema le había mentido. Le habían dicho que el éxito era trabajar duro, ahorrar un poco y esperar a la jubilación para disfrutar de la vida. Pero Diana no quería disfrutar de la vida a los 65 años. Ella quería llevar a Miguel al parque un martes a las 10 de la mañana sin sentir la angustia de estar perdiendo dinero. Quería ser dueña de sus amaneceres. Fue entonces cuando empezó a cuestionar la idea de vender su tiempo. Si seguía vendiendo horas, siempre habría un techo para sus ingresos, porque el día solo tiene 24 horas, y ella necesitaba al menos algunas para no desmoronarse. La transformación comenzó con una pregunta incómoda que se hizo a sí misma frente al espejo del baño. ¿Cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí mientras yo estoy presente para mi hijo? Al principio, la idea le pareció un sueño de personas ricas o de aquellos que tienen mucha suerte. Pero pronto entendió que se trataba de una estrategia, de una ciencia que nadie le había enseñado en la universidad. Entendió que el ingreso pasivo no era magia, sino la construcción de un sistema que genera valor de forma automática después de un esfuerzo inicial intenso. Diana empezó a investigar con una curiosidad que no sentía desde sus años de estudiante. Aprovechaba los 20 minutos de su almuerzo en la escuela para leer sobre activos, rentas y flujos de efectivo. Sus colegas la miraban con extrañeza en la sala de profesores. Algunos le decían que dejara de soñar, que los maestros estaban destinados a ser nobles y pobres, como si la escasez fuera un requisito para la integridad. Pero Diana ya no aceptaba esas cadenas invisibles. Ella miraba sus manos manchadas de tiza y veía herramientas de creación, no solo de ejecución. Un fin de semana, mientras Miguel pintaba en la mesa, Diana comenzó a catalogar sus habilidades. Se dio cuenta de que durante 10 años había creado materiales educativos, guías de estudio y métodos de enseñanza que otros profesores siempre le pedían prestados. Ahí estaba su primer activo. No necesitaba estar presente para que un maestro en otra ciudad utilizara su método de matemáticas. Lo que necesitaba era empaquetar ese conocimiento
y ponerlo a disposición del mundo una sola vez para que pudiera venderse 1000 veces. El camino no fue fácil. Durante meses, Diana sacrificó sus horas de sueño para digitalizar sus ideas. No lo hacía con la desesperación de quien busca un milagro, sino con la disciplina de quien está construyendo una salida de emergencia. Miguel a veces se acercaba y le preguntaba qué hacía frente a la computadora tantas horas. Diana le acariciaba el cabello y le decía que estaba construyendo una casa de cristal donde el tiempo nunca se terminaría. El niño no entendía del todo, pero veía en los ojos de su madre una chispa que antes se había apagado. A medida que avanzaba, Diana aprendió que la clave de la riqueza agresiva no era gastar menos en el café de la mañana, sino expandir sus fuentes de ingresos. Empezó a ver el dinero no como algo que se gasta, sino como semillas que deben plantarse. Cada pequeño ingreso extra que recibía por sus guías digitales no iba a parar a ropa nueva o lujos innecesarios. Cada dólar se destinaba a un fondo que ella llamaba su fondo de libertad. Aprendió a vivir con lo mínimo necesario, no por tacañería, sino por una visión mayor. Entendió que cada $10 invertidos eran soldados que trabajarían para ella en el futuro. Hubo momentos de duda profunda. Una noche, el refrigerador se descompuso y el costo de la reparación era exactamente lo que ella había logrado acumular en su fondo de inversión ese mes. Se quedó mirando el fajo de billetes en la mesa, sintiendo la tentación de rendirse y volver a la seguridad del sacrificio eterno. Pero entonces recordó la cara de Miguel cuando ella tenía que decirle que no podía ir a su partido de fútbol porque tenía que cubrir una guardia extra. Guardó el dinero, llamó a un amigo para que le ayudara a arreglar el aparato de forma improvisada y mantuvo su inversión intacta. Esa fue su primera gran victoria sobre sus impulsos inmediatos. La disciplina empezó a dar frutos. Lo que comenzó como unos pocos dólares al mes, pronto se convirtió en 100, luego en 500. Diana no aumentó su estilo de vida. Siguió viviendo en el mismo departamento, manejando el mismo coche viejo y usando la misma ropa. Pero por dentro, algo había cambiado radicalmente. Ya no caminaba por los pasillos de la escuela con el miedo de quien depende de un solo hilo para no caer al abismo. Empezó a caminar con la seguridad de quien sabe que el hilo se está convirtiendo en una cuerda gruesa y resistente. Un día, mientras caminaba de regreso a casa con Miguel, el niño se detuvo frente a una tienda de juguetes y señaló una bicicleta roja brillante. Diana miró el precio y por primera vez en años, no sintió ese nudo en el estómago que le recordaba todas las deudas pendientes. Hizo un cálculo rápido en su mente. Sus ingresos pasivos de ese mes cubrían la bicicleta y aún sobraba dinero. Pero lo más importante no era el objeto, sino la comprensión de que no había tenido que trabajar ni una hora extra esa semana para obtenerlo. El sistema que había construido mientras el mundo dormía estaba empezando a cuidar de ellos. Sin embargo, Diana sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero reto no era ganar dinero, sino mantener la mentalidad de libertad frente a las tentaciones del consumo. Se prometió a sí misma que nunca volvería a ser esclava de un salario. Empezó a estudiar bienes raíces, no de la forma tradicional que requiere millones de dólares, sino buscando formas creativas de participar en el mercado. Aprendió sobre el arbitraje de rentas y cómo pequeñas propiedades podían generar flujos constantes si se gestionaban con inteligencia. En la escuela, su actitud inspiraba a otros sin que ella dijera una palabra. Se la veía más tranquila, más presente en sus clases, porque ya no enseñaba por miedo a la pobreza, sino por el puro placer de compartir conocimiento. El dinero había dejado de ser un amo cruel para convertirse en un siervo obediente. Diana descubrió que cuando dejas de perseguir el dinero y empiezas a construir activos, el dinero empieza a perseguirte a ti. Miguel también estaba cambiando. Al ver a su madre estudiar y crear, empezó a desarrollar una mentalidad diferente. Un día, Diana lo encontró organizando sus juguetes viejos para venderlos entre sus amigos del vecindario. Pero lo que más le sorprendió fue que Miguel no quería gastar todo el dinero en dulces. «Me guardas la mitad para mi fondo de libertad, mamá», le dijo con una sonrisa llena de orgullo.
En ese momento, Diana comprendió que la mejor herencia que le estaba dejando a su hijo no eran dólares en una cuenta, sino la capacidad de entender cómo funciona el mundo realmente. La transformación interna de Diana fue la parte más difícil de todo el proceso. Tuvo que desaprender décadas de condicionamiento social que le decían que su valor como persona estaba ligado a cuánto se esforzaba físicamente. Tuvo que perdonarse por los años en los que creyó que ser una buena madre significaba trabajar hasta el agotamiento. Aprendió que ser una buena madre significaba estar disponible, tener energía y mostrarle a su hijo que la vida no tiene por qué ser una lucha constante por la supervivencia. A medida que sus inversiones crecían, Diana empezó a diversificar. No puso todos sus huevos en una sola canasta. Buscó diferentes fuentes de ingresos que no dependieran las unas de las otras. Si sus ventas digitales bajaban un mes, sus rentas o sus dividendos la sostenían. Esa red de seguridad le dio algo que nunca había tenido: la capacidad de decir no. Dijo no a las horas extras obligatorias, dijo no a los proyectos que no le apasionaban y finalmente dijo no a la idea de que su tiempo tenía un precio fijo por hora. El proceso fue lento, como el crecimiento de un roble, pero firme. Hubo meses donde parecía que nada avanzaba, donde los mercados bajaban o las ventas se estancaban. Pero Diana ya no era la mujer que se derrumbaba ante la primera tormenta. Había desarrollado una resiliencia financiera que nacía de la educación y no de la suerte. Sabía que mientras mantuviera su sistema funcionando y sus gastos bajo control, el tiempo jugaría a su favor. El interés compuesto no era solo una fórmula matemática para ella. Era la fuerza más poderosa del universo actuando sobre su destino. Una tarde de otoño, Diana recibió una notificación en su teléfono mientras preparaba la cena con Miguel. El monto de sus ingresos pasivos de ese mes acababa de superar, por primera vez, el sueldo que recibía como profesora de tiempo completo. Se quedó quieta, con la cuchara en la mano, mirando la pantalla. No saltó de alegría ni gritó. Simplemente sintió un alivio profundo que recorrió todo su cuerpo, desde la punta de los dedos hasta el centro del corazón. Era libre. Podía dejar su empleo mañana mismo si quisiera, y su nivel de vida no cambiaría. El reloj ya no era su enemigo. Miró a Miguel, que intentaba resolver un rompecabezas en la mesa del comedor. Se acercó a él, se sentó en el suelo y lo abrazó por un largo tiempo. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó el niño extrañado. Nada, amor, respondió ella con lágrimas en los ojos. Solo que hoy, por fin, la casa de cristal que estábamos construyendo terminó de techarse. Ya no tenemos que tener miedo a la lluvia. Esa noche, Diana no corrigió exámenes. Se dedicó a planear el primer viaje de verdad que harían juntos. No uno pagado con tarjetas de crédito que tardaría años en liquidar, sino uno financiado completamente por el trabajo de sus activos. Decidió que se tomaría un año sabático para dedicarse a escribir su propio libro y a enseñar a otras mujeres a romper sus propias cadenas. La profesora que antes vendía su tiempo, ahora se dedicaba a regalar esperanza a quienes aún estaban atrapados en la rueda. La historia de Diana nos enseña que el camino hacia la riqueza no es una carrera de velocidad, sino una prueba de resistencia y estrategia. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo ganas y qué haces con lo que te queda. Ella entendió que la verdadera libertad no es tener millones en el banco para gastar en lujos, sino tener la tranquilidad de saber que tus necesidades están cubiertas sin que tengas que sacrificar tu presencia en la vida de quienes amas. La disciplina de hoy es la libertad de mañana, y cada dólar invertido con inteligencia es un paso más hacia un destino donde el trabajo es una opción y no una condena. Con la seguridad de tener sus necesidades básicas cubiertas, Diana no se detuvo a descansar en los laureles del éxito temprano. Sabía que la libertad financiera es un jardín que requiere atención constante, no para trabajar la tierra con las manos hasta sangrar, sino para asegurarse de que el sistema de riego automático siga funcionando. Empezó a observar su entorno con ojos diferentes. Ya no veía problemas, sino
oportunidades de crear soluciones que la gente estuviera dispuesta a pagar. Se dio cuenta de que muchas otras madres en su comunidad enfrentaban el mismo dilema que ella había superado, y esa comprensión se convirtió en la semilla de su siguiente gran proyecto. Decidió alquilar un pequeño local que llevaba meses abandonado en una esquina cerca de su casa. No lo hizo para poner una tienda tradicional donde ella tuviera que estar detrás de un mostrador 10 horas al día. Su mentalidad ya había evolucionado. Utilizó una parte de sus ahorros para convertir ese espacio en un centro de tutoría automatizado, donde otros profesores buscaban un lugar para dar clases y los padres buscaban un sitio seguro para sus hijos. Ella simplemente proveía la infraestructura, el sistema de cobro y la plataforma de mercadeo. Diana era la dueña del sistema, no la empleada del local. Miguel la acompañaba a veces a supervisar el lugar. Diana aprovechaba esos momentos para explicarle conceptos que la mayoría de los adultos tardan décadas en comprender. «Mira, Miguel», le decía mientras señalaba las mesas llenas de niños aprendiendo, «yo no estoy aquí enseñando verbos ni fracciones. Yo creé el espacio para que el conocimiento fluya. Mi trabajo fue pensar, diseñar y organizar. Ahora, este lugar ayuda a muchas familias y nos genera dinero incluso cuando estamos en el parque jugando». El niño asentía con una madurez asombrosa, empezando a entender que el esfuerzo mental y la organización valen mucho más que el simple intercambio de sudor por monedas. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo nuevas pruebas. Una tarde, uno de sus antiguos colegas de la escuela la visitó con una mezcla de envidia y admiración. Le preguntó cómo podía dormir tranquila sabiendo que no tenía un sueldo seguro del gobierno. Diana sonrió con una paz que desarmaba cualquier crítica. Le explicó que no hay nada más inseguro que depender de una sola fuente de ingresos que tú no controlas. Si el gobierno decide recortar presupuestos, tú pierdes todo, le dijo con suavidad. Yo, en cambio, tengo mis guías digitales, mis rentas, mis inversiones y ahora este centro. Si una rama se corta, el árbol sigue en pie. Su colega se fue pensativo, dándose cuenta de que la seguridad que él tanto pregonaba era en realidad una jaula de cristal muy frágil. El dinero seguía fluyendo en dólares, y Diana aprendió a ser una administradora implacable de su propia riqueza. Cada vez que recibía $1,000 extra, se sentaba a asignarles una misión. $500 iban directamente a fondos de inversión que pagaban dividendos trimestrales. $300 se destinaban a mejorar sus sistemas actuales para que requirieran menos de su tiempo. Los últimos $200 eran para disfrutar con Miguel. Aprendió que la gratificación postergada era el superpoder de los libres. No necesitaba el último modelo de teléfono ni una televisión más grande. Su mayor lujo era la tranquilidad de saber que, si decidía no trabajar durante los próximos 5 años, su cuenta bancaria seguiría creciendo. La relación con su hijo floreció de una manera que ella nunca creyó posible. Ya no era la madre irritable que siempre tenía prisa. Ahora tenían mañanas lentas, donde desayunaban sin mirar el reloj, hablando sobre los sueños de Miguel y los proyectos de Diana. Un martes por la mañana, decidieron irse de campamento a la montaña, solo porque el clima estaba perfecto. Mientras armaban la tienda de campaña, Diana revisó su teléfono por un segundo. Había recibido notificaciones de ventas de sus cursos en línea y el depósito de la renta del local. Había ganado $340 mientras conducía hacia la montaña. Esa era la definición perfecta de lo que el libro de ingresos pasivos le había enseñado. El dinero debe ser un flujo constante, no un goteo que depende de tu presencia física. Pero no todo fue un camino de rosas. En una ocasión, una de sus inversiones en una plataforma de préstamos colectivos falló y perdió cerca de $2,000 en una semana. Fue un golpe duro que la hizo cuestionarse si estaba siendo demasiado ambiciosa. Esa noche no pudo dormir bien. El miedo al fracaso, ese viejo fantasma que la había perseguido durante sus años de pobreza, regresó con fuerza. Pero en lugar de retirarse y volver a la seguridad de un empleo tradicional, Diana se sentó a analizar qué había salido mal. Entendió que no había diversificado lo suficiente en ese sector específico. Tomó la pérdida como el costo de su educación financiera.
Pagué $2,000 por una lección que me salvará de perder 20,000 en el futuro, se dijo a sí misma. La mentalidad de abundancia no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de procesarlos sin perder el rumbo. Diana empezó a escribir sobre su experiencia en un blog que rápidamente ganó tracción. No escribía con tecnicismos aburridos, sino con la honestidad de una madre que había estado en las trincheras de la escasez. Hablaba de cómo ahorrar sus primeros $100 fue más difícil que invertir sus primeros 10,000. Hablaba de la soledad que a veces se siente cuando decides tomar un camino diferente al de la mayoría. Su autenticidad atrajo a miles de personas. Pronto, las empresas empezaron a buscarla para que pusiera publicidad en su sitio. Una vez más, creó un activo de la nada, usando solo su historia y su computadora. A medida que su patrimonio crecía, Diana se volvió más selectiva con su círculo social. Se rodeó de personas que hablaban de ideas, de inversiones y de cómo mejorar el mundo, en lugar de personas que solo se quejaban de la economía o del jefe de turno. Entendió que somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. Miguel también se benefició de esto, conviviendo con hijos de otros emprendedores que veían el mundo como un lugar de infinitas posibilidades en lugar de un sitio de escasez y competencia feroz. Un día, Miguel llegó de la escuela con una nota de su maestra. Decía que el niño estaba distrayendo a sus compañeros, explicándoles cómo podían comprar dulces al por mayor y venderlos en sus barrios para empezar sus propios fondos de libertad. Diana no pudo evitar reírse a carcajadas. Fue a la escuela para hablar con la maestra, la misma que antes había sido su compañera de trabajo. La mujer la miró con asombro. Diana lucía 10 años más joven, vestía con una elegancia sencilla y emanaba una calma que llenaba toda la habitación. Diana, no entiendo qué estás haciendo, pero Miguel dice cosas que ningún niño de su edad comprende, comentó la maestra. Diana se sentó y con mucha paciencia le explicó que no estaba enseñando a su hijo a ser codicioso, sino a ser libre. Le explicó que el sistema educativo tradicional prepara a las personas para ser excelentes empleados, pero no para manejar su destino financiero. Le regaló una copia de sus notas personales y le dijo que, si alguna vez se sentía cansada de correr en la rueda de hámster, ella estaría feliz de ayudarla a construir su propia salida. La libertad de Diana le permitió hacer algo que siempre había soñado: filantropía con propósito. No solo donaba dinero a causas que le importaban, sino que invertía tiempo en enseñar educación financiera en barrios humildes. Sabía que la falta de dinero es un problema de flujo, pero la pobreza es a menudo un problema de mentalidad y falta de herramientas. Ver a otras familias empezar a ahorrar sus primeros $1 y entender el concepto de activos le daba una satisfacción que ningún cheque podía comprar. Su éxito ya no era solo suyo. Se estaba convirtiendo en un motor de cambio para su comunidad. Un diciembre, Diana decidió que era momento de dar el paso más audaz de su carrera financiera. Analizó sus números y vio que sus ingresos pasivos triplicaban sus gastos anuales. Según todas las reglas de la jubilación agresiva, ella ya era técnicamente rica. Podía retirarse y no volver a mover un dedo el resto de su vida. Pero Diana descubrió que el propósito del dinero no es dejar de trabajar, sino trabajar solo en lo que amas. Decidió vender su participación en el centro de tutorías para liberar aún más tiempo y enfocarse en la creación de una fundación que proporcionara microcréditos a mujeres emprendedoras. El dinero para esta fundación provendría enteramente de un nuevo activo que había creado: una serie de libros infantiles donde Miguel era el protagonista, enseñando valores de ahorro, inversión y generosidad. Los libros se volvieron un éxito en varios países hispanos. Diana recibía regalías cada vez que un padre le leía una historia a su hijo antes de dormir. Era el ciclo perfecto. Su conocimiento ayudaba a otros niños, mientras generaba la riqueza que permitía a otras madres empezar sus negocios. Miguel, que ya tenía 10 años, se sentía como un socio en todas estas aventuras. Un sábado, mientras caminaban por la playa en unas vacaciones que no tenían fecha de regreso, el niño le preguntó: «Mamá, ¿somos ricos?». Diana se detuvo y miró el horizonte,
donde el cielo se fundía con el mar en un abrazo azul. Somos ricos, Miguel, pero no por el dinero que hay en el banco. Somos ricos porque somos dueños de nuestras tardes. Somos ricos porque si mañana queremos quedarnos aquí a ver las ballenas, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Somos ricos porque hemos aprendido a hacer que el mundo trabaje para nosotros, en lugar de nosotros, para el mundo. Esa noche, Diana reflexionó sobre su viaje. Recordó a la profesora cansada que lloraba en la cocina y sintió una inmensa gratitud por su pasado. Ese dolor había sido el combustible necesario para el cambio. Entendió que muchas personas nunca alcanzan la libertad porque tienen el miedo suficiente para quejarse, pero no el dolor suficiente para actuar. Ella había convertido su desesperación en un plan de batalla. Cada sacrificio, cada hora de estudio nocturno y cada dólar ahorrado habían valido la pena 1000 veces. La transformación de Diana era total. Ya no se preocupaba por el precio de las cosas en el supermercado, pero seguía siendo consciente del valor de cada moneda. No buscaba impresionar a nadie con lujos externos, porque su mayor orgullo era interno. Había roto una cadena de pobreza generacional que venía desde sus abuelos. Miguel nunca conocería la angustia de una deuda impagable, ni el miedo a un despido. Él estaba creciendo en un ambiente donde el dinero era un lenguaje de creación y no una fuente de estrés. Al final de ese año, Diana recibió una invitación para dar una conferencia en la universidad donde se había graduado. Al entrar al auditorio, vio a cientos de jóvenes estudiantes de educación, con los mismos ojos llenos de sueños y quizás el mismo miedo oculto que ella tuvo una vez. Subió al escenario sin papeles, solo con su historia. No les habló de pedagogía ni de leyes educativas. Les habló de activos, de pasivos y de por qué un profesor debe ser el primero en aprender a ganar dinero sin vender su vida en el proceso. El silencio en la sala era absoluto. Estaba rompiendo el tabú más grande del mundo académico, que el amor por la enseñanza y el deseo de riqueza pueden y deben caminar de la mano. Cuando terminó, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo que siempre había pensado que tendría que elegir entre su vocación y su bienestar. Diana la tomó de las manos y le dijo que la mayor lección que un maestro puede dar es el ejemplo de una vida plena y libre. No enseñes a tus alumnos a encajar en el sistema, enséñales a ser los dueños del sistema, le susurró. Esa joven fue la primera de muchas que empezaron a buscar a Diana para cambiar sus vidas. La historia de Diana seguía escribiéndose, pero ahora ella sostenía la pluma con firmeza. Ya no era una hoja al viento de la economía global, era una arquitecta de su propio destino. Y mientras observaba a Miguel correr por el jardín de su nueva casa, una casa que no le debía a ningún banco, Diana supo que el secreto de la felicidad no era tenerlo todo, sino no necesitar nada que no pudieras proveer por ti misma a través de tu inteligencia y tu disciplina. El tiempo, que antes era un verdugo que perseguía a Diana con el tic-tac incesante de un reloj de pared, se había convertido ahora en un lienzo infinito donde ella pintaba sus días con total libertad. Con el paso de los años, la pequeña semilla de los ingresos pasivos se había transformado en un bosque frondoso que no solo la protegía a ella y a Miguel, sino que empezaba a dar sombra a cientos de personas que buscaban refugio del sol abrasador de la esclavitud laboral. Diana ya no solo era una mujer que había logrado el éxito financiero, se había convertido en un faro de integridad en un mar de consumismo vacío. Un domingo por la tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Diana se sentó en su terraza con una libreta vieja. Era la misma libreta donde, años atrás, había anotado con desesperación sus deudas y sus miedos. Ahora, las páginas estaban llenas de proyectos de impacto social y nombres de personas a las que estaba ayudando a alcanzar su autonomía. Miguel, que ya rozaba la adolescencia, se sentó a su lado. Tenía en sus manos un libro de economía avanzada, pero lo cerró para mirar a su madre. «Mamá, he estado pensando que la gente cree que somos afortunados, pero yo sé que somos valientes», comentó el joven con una seriedad que conmovió a Diana. Ella cerró su libreta y lo miró a los ojos. «Tienes razón, Miguel.
La suerte es un concepto que usan los que no quieren esforzarse en entender las reglas del juego. Nosotros no tuvimos suerte. Tuvimos la disciplina de hacer lo que otros no querían hacer, para hoy poder vivir como otros no pueden vivir. Pero recuerda que la verdadera valentía no fue ganar el dinero, sino no permitir que el dinero cambiara quienes somos por dentro. Esa era la lección final que Diana quería grabar en el corazón de su hijo. La riqueza es una herramienta, nunca un destino final. La vida continuaba fluyendo con una armonía asombrosa. Diana había perfeccionado sus sistemas hasta el punto en que solo dedicaba unas 4 horas a la semana a supervisar sus activos. El resto del tiempo lo invertía en aprender nuevas habilidades, viajar con Miguel y trabajar en su fundación. Había aprendido que el cerebro humano necesita retos para no marchitarse, pero esos retos debían nacer de la pasión y no de la necesidad de pagar la renta. Se dedicó a estudiar pintura, algo que siempre había postergado por falta de tiempo, y descubrió que tenía un talento natural para capturar la luz de los paisajes que visitaban. Un día, al regresar a aquellos pasillos que una vez recorrió con el alma cargada de angustia, Diana sintió una extraña mezcla de nostalgia y triunfo. Vio a los profesores nuevos, corriendo de un lado a otro con sus maletines llenos de exámenes, con el mismo rostro cansado que ella solía tener. Durante la ceremonia, Diana no habló de libros ni de literatura. Habló sobre el valor del tiempo de un maestro. Les dijo a los presentes que un educador que vive en la escasez no puede enseñar libertad con sinceridad. Les instó a que cuidaran sus finanzas con la misma pasión con la que cuidaban a sus alumnos. No dejen que su vocación sea una excusa para la autocomplacencia financiera, les dijo con voz firme. El mundo necesita maestros libres, no maestros sobrevivientes. Al terminar, el silencio fue reemplazado por un aplauso lento que creció hasta llenar todo el recinto. Esa noche, de regreso a casa, Diana sintió que un ciclo se había cerrado. Ya no era la profesora que aprendió a ganar dinero, era la mujer que había aprendido a vivir. Sus ingresos ahora provenían de fuentes tan diversas que ni siquiera una crisis económica global podría derribar su estructura. Tenía inversiones en tecnología limpia, una red de propiedades gestionadas por profesionales, regalías de sus libros y el flujo constante de sus plataformas educativas. Había logrado lo que Rachel Richards describía como la jubilación agresiva. No una vida de ocio vacío, sino una vida de propósito total, donde el dinero ya no es una variable en la ecuación de la felicidad. Miguel, por su parte, estaba empezando su propio camino. A los 15 años, decidió que quería crear una aplicación para conectar a pequeños agricultores con consumidores directos, eliminando a los intermediarios que se quedaban con la mayor parte de las ganancias. No le pidió dinero a su madre para empezar. Utilizó los ahorros que él mismo había generado, gestionando sus propios activos digitales desde que era un niño. Diana lo observaba desde la distancia, dándole consejos solo cuando él los pedía, permitiéndole cometer sus propios errores y celebrar sus propias victorias. Estaba viendo nacer a un hombre que nunca conocería el miedo a un jefe o la humillación de un salario injusto. La riqueza de Diana también se manifestaba en su salud. Al no tener el estrés crónico de las deudas, su cuerpo se sentía más fuerte y vital que nunca. Practicaba yoga al amanecer y caminaba kilómetros por la playa cada día. Entendió que de nada sirve tener un sistema de ingresos pasivos si no tienes un cuerpo sano para disfrutar de los años de libertad que has comprado. La salud, se dio cuenta, era el activo más importante de todos, aquel que no se puede delegar ni automatizar. Un par de años después, Diana decidió emprender un viaje de 6 meses por toda América Latina con Miguel antes de que él se fuera a la universidad. No fue un viaje de hoteles de lujo y aislamiento, sino un viaje de conexión con las raíces. Visitaron comunidades rurales, donde Diana impartía talleres gratuitos sobre cómo crear pequeñas cooperativas de ahorro e inversión. En cada pueblo veía el mismo patrón. Personas talentosas y trabajadoras atrapadas en ciclos de pobreza por falta de una educación financiera básica. Ella les entregaba las herramientas, las fórmulas y, sobre todo,
la creencia de que era posible salir de ahí. En un pequeño pueblo en las montañas de los Andes, una mujer joven se le acercó después de una charla. Tenía un bebé en brazos y los ojos llenos de una chispa que Diana reconoció de inmediato. Es la chispa del despertar. La mujer le preguntó si de verdad era posible ganar dinero sin estar todo el día lejos de su hijo. Diana la llevó aparte. Se sentó con ella en un banco de piedra y le mostró su teléfono. No para presumir, sino para demostrarle con números reales que la tecnología y la inteligencia financiera no tienen fronteras. Le explicó cómo podía empezar a vender sus tejidos artesanales al mundo entero a través de una plataforma digital, convirtiendo su arte en un activo que trabajara para ella mientras cuidaba a su bebé. Ese viaje transformó a Miguel tanto como a Diana. Él vio de primera mano que el dinero, cuando se usa con sabiduría, es el combustible más potente para la justicia social. Al regresar, Diana decidió que era momento de simplificar aún más su vida. Vendió algunas de sus propiedades físicas que requerían demasiada gestión y movió ese capital a fondos de inversión aún más pasivos. Quería estar lo más ligera posible de equipaje para la siguiente etapa de su vida. Cuando Miguel finalmente se fue a estudiar a la universidad, Diana no sintió el síndrome del nido vacío, con la tristeza que muchas de sus amigas describían. Sentía una paz profunda. Sabía que su hijo estaba equipado no solo con dinero para su educación, sino con una mentalidad de hierro. Él no iba a la universidad para conseguir un empleo, sino para adquirir conocimientos que le permitieran crear más valor para el mundo. Diana se quedó sola en su casa, frente al mar, disfrutando de un silencio que no era soledad, sino plenitud. A veces, por las tardes, se sentaba a leer las cartas y correos electrónicos que recibía de personas que habían seguido sus consejos. Una mujer le contaba cómo había logrado pagar todas sus tarjetas de crédito y ahora estaba invirtiendo sus primeros $50 al mes. Un hombre le agradecía porque, gracias a sus enseñanzas, pudo renunciar a un trabajo que lo estaba enfermando para dedicarse a su verdadera pasión. Diana sonreía y guardaba esas notas en una caja de madera. Esas eran sus verdaderas ganancias, los dividendos emocionales que no figuran en ningún estado de cuenta bancario. La reflexión final de Diana siempre volvía al mismo punto. El dinero no te hace feliz, pero la libertad de elegir cómo gastas tu tiempo sí lo hace. Ella había aprendido que la mayoría de las personas pasan la vida preparándose para vivir, pero nunca llegan a hacerlo realmente. Se pasan 40 años trabajando en algo que no les gusta, para comprar cosas que no necesitan y para impresionar a gente que no les importa. Ella había roto ese hechizo. Había salido de la caverna y ahora vivía bajo la luz del sol. Un día, mientras caminaba por la orilla del mar, Diana se encontró con un antiguo pretendiente. Un hombre que en su juventud la había dejado porque pensaba que ella no tenía suficiente ambición ni futuro. Él se veía envejecido, con el rostro marcado por la preocupación y hablando incesantemente sobre su jubilación, que aún estaba a 10 años de distancia si todo salía bien. Cuando le preguntó a Diana a qué se dedicaba, ella simplemente respondió que se dedicaba a cuidar su jardín y a ver los atardeceres. Él la miró con lástima, pensando que no había logrado nada en la vida. Diana no lo corrigió. No sentía la necesidad de validar su éxito ante nadie. La libertad más grande es no tener que demostrar nada a nadie. La historia de Diana es un recordatorio de que el sistema financiero no es un enemigo, sino un conjunto de reglas que, si aprendes a usar a tu favor, pueden liberarte de la carga más pesada de la humanidad, la falta de opciones. Ella no era una genio de las matemáticas ni una heredera de una gran fortuna. Era una profesora que un día se cansó de ser valiente solo para sobrevivir y decidió ser valiente para prosperar. Entendió que cada hora es un recurso no renovable y que cada dólar es un empleado potencial que puede trabajar por ti mientras tú duermes, ríes o juegas con tu hijo. Hoy, Diana sigue viviendo cerca del mar. Su cabello tiene algunas hebras de plata que ella luce con orgullo, como medallas de las batallas ganadas al tiempo. Miguel la visita a menudo y juntos siguen soñando con nuevas formas de mejorar la vida de los demás. Ella ya no busca ganar más dinero,
porque sabe que hay un punto donde el exceso de riqueza se vuelve una carga. Ha encontrado su número suficiente y se mantiene fiel a él, usando todo el excedente para sembrar esperanza en lugares donde antes solo había desesperación. Al final del día, la lección que Diana nos deja es que no hay mayor riqueza que la paz mental. Esa paz que llega cuando sabes que tu futuro está asegurado, no por la voluntad de un jefe o la estabilidad de un gobierno, sino por tu propia capacidad de crear valor y gestionar tus recursos. La libertad financiera no es un destino al que llegas, es una forma de caminar por el mundo. Es la capacidad de decir sí a lo que amas y un no rotundo a todo lo que encadena tu espíritu. Diana mira hacia el horizonte y ve una pequeña luz que empieza a brillar en la oscuridad. Es el reflejo de la luna sobre el agua. Sabe que mañana será otro día lleno de posibilidades, y lo más hermoso es que ese día le pertenece por completo. No tiene que vender ni un solo minuto de su mañana a nadie. Es la dueña absoluta de sus silencios y de sus risas. Y mientras cierra los ojos para descansar, siente una profunda gratitud por aquella noche de llanto en la cocina, porque fue en ese momento de máxima debilidad donde encontró la fuerza para construir su propia libertad. La verdadera prosperidad no se cuenta en billetes, sino en las historias que puedes contar, cuando ya no tienes que preocuparte por el precio del mañana. Diana aprendió que ganar dinero sin vender su tiempo no fue un truco de magia, sino el acto de amor más grande que pudo hacer por sí misma y por Miguel. Fue la decisión de dejar de ser una pieza en el tablero de alguien más, para convertirse en la arquitecta de su propia existencia. Y esa, sin duda alguna, es la victoria más grande que cualquier ser humano puede alcanzar. La vida de Diana nos inspira a cuestionar nuestras propias cadenas. Nos invita a mirar nuestras manos y preguntarnos si estamos construyendo algo que nos liberará o algo que nos mantendrá atrapados. Nos enseña que nunca es tarde para empezar, que no importa cuántas tizas hayas gastado en el aula del sacrificio, siempre puedes empezar a escribir una nueva historia en la pizarra de tu libertad. La disciplina es el puente entre las metas y los logros, y la educación financiera es el mapa que te permite cruzar ese puente sin caer al vacío. Al final, la profesora que aprendió a ganar dinero sin vender su tiempo nos deja un mensaje silencioso pero poderoso en cada una de sus acciones. Nos dice que el mundo está lleno de abundancia para aquellos que se atreven a pensar diferente. Nos dice que el tiempo es el único lujo que realmente importa y que recuperarlo es el acto de rebeldía más hermoso que existe. Diana camina hoy por la playa, dejando huellas en la arena que el mar borrará, pero las huellas que dejó en la vida de su hijo y en la de miles de personas más, esas son las que realmente permanecerán para siempre como un eco de libertad que nunca dejará de sonar. Y bueno, mi gente linda de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya aportado valor en alguna área de su vida. Déjenme en sus comentarios cuál fue la enseñanza que se llevan el día de hoy, pero sobre todo, qué tipo de contenido quieren que yo suba de ahora en adelante. Dios me los bendiga y los llene de sabiduría.